Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 18 de mayo de 2016 y esto es La Contracrónica. El panorama en Venezuela es desalentador y empeora por días. La última noticia que tenemos es que Maduro amenaza con disolver el Parlamento. La Asamblea Nacional, al parecer, ha rechazado el decreto de excepción, de estado de excepción, que promulgó Maduro hace un día exactamente, y esto ha ocasionado que el presidente decida o esté planeando disolver la Asamblea Nacional, es decir, donde reside la soberanía de todos los venezolanos. Era una de las salidas que le quedaban a Maduro y como los que pensamos ya mal, y pensamos mal desde el principio, pues suponíamos que iba a ir por ahí. Hay una posibilidad muy alta de que disuelva la Asamblea Nacional y no sabríamos en qué terminaría la cosa. Otra opción es que no la disuelva y directamente le haga oídos sordos. De cualquier manera, la pregunta que muchos nos hacemos ya a estas alturas es por qué los venezolanos no se rebelan, por qué no hay un estallido social y sale la gente a la calle y tiran al gobierno, al menos que no se diga que no lo han intentado. Es algo que no solo me pregunto yo, se pregunta mucha gente y se preguntan los propios venezolanos. Claro que hablar desde España, que está a muchos miles de kilómetros de distancia y a un universo de distancia real, es decir, los españoles no padecemos las penurias que padecen los venezolanos, cuesta entenderlo. De ahí que me haya preparado un podcast especial sobre este tema que, sinceramente, ya os lo he dicho en muchas ocasiones, me preocupa mucho porque es la revolución de nuestra era, la revolución socialista que nos ha tocado vivir. Bien, recapitulemos. Recapitulemos sobre Venezuela. La escasez ya ni siquiera es noticia porque es la norma. Lo normal en Venezuela es que falten las cosas, es que los estantes estén vacíos. Esto era una noticia hace 2 o 3 años, cuando nos llegaban las primeras fotos a través de Internet y veíamos los supermercados de aquel país sin papel higiénico, sin productos de primera necesidad y todos nos echábamos las manos a la cabeza. Los de siempre decían que era mentira, que eran fotos adulteradas, hasta que al final el propio gobierno reconoció que efectivamente que había escasez, aunque no era por su culpa, sino por la presunta guerra económica que los empresarios privados, quiero decir, porque en Venezuela ya hay muchas más empresas públicas que privadas, que los empresarios privados estaban librando contra el gobierno, la derecha, que llama allí Maduro y los bolivarianos. Esto es algo tan corriente a estas alturas que ni siquiera nos llama la atención. Recuerdo en 2013 o 2014 que si colgabas en Twitter una fotografía de un supermercado venezolano o de una cola, llamaba la atención y la gente te la comentaba. Hoy, de hecho, la cuelgas y es una más, simplemente. No nos hemos desensibilizado ante estas imágenes y estas noticias. La cosa ha ido a peor. Ahora de un tiempo a esta parte, lo que nos está llegando desde Venezuela es que la gente está empezando a morir por las enfermedades, especialmente los niños pequeños y los ancianos. Tener un tratamiento médico en Venezuela es poco menos que ciencia ficción hoy para los que no pertenecen al gobierno o no son muy cercanos al Partido Socialista Unificado de Venezuela. La realidad, se pongan como se pongan, es que la situación económica es extremadamente grave. Es decir, nada ni remotamente similar al año peor de la crisis en España, de la crisis económica, que fue el año 2012. La crisis de Venezuela es una crisis de verdad, genuina, con escasez de todo, con violencia en la calle y con unas expectativas de que la cosa acabe bien muy reducidas. Si vamos a los datos macro, para hacernos una idea así general, pues lo que tenemos es que este año, a lo largo de 2016, el PIB de Venezuela se contraerá un 8%. Es decir, pensad, la crisis española tenía contracciones del PIB del entorno del 1,5, del 2. Estamos hablando de los peores años de la crisis. En 2015 ya lo hizo casi un 6%. En resumidas cuentas, en los últimos 4 años el PIB venezolano se ha contraído un 25%. Si tuviéramos que medir la riqueza del país así, y es como estadísticamente se mide, Venezuela es un cuarto menos rica que hace 4 años, solo 4 años, es muy poquito tiempo, es una destrucción muy acelerada. Otro de los grandes problemas macro que a la vez tiene su vertiente micro, es decir, que lo padecen todos los venezolanos diariamente, varias veces al día, es el de la inflación, que por días va tornándose en una hiperinflación. A estas alturas ronda el 800%. Sí, ya sé que es difícil de asimilar una cifra así. En España
No sé si la hemos tenido alguna vez. El último repunte inflacionario que hubo en España, en la historia económica de España reciente, fue en los años 70, durante la transición, que se fue al entorno del 25%. Creo que estoy hablando del año 78. Que me corrijan si me equivoco. Es decir, no sé si fue en 77 o en 78, pero por ahí justo antes de los pactos de la Moncloa. Pues bien, la tienen en el 800% y el FMI calcula que el año próximo se irá por encima del 2000%. Ahí estaríamos ya hablando de una hiperinflación en toda regla, al estilo de Zimbabue. Muy probablemente cuando sí se llega ahí la disrupción social, la ruptura sea inevitable. La razón por la cual han llegado a estos extremos de inflación, aquí no hay conjura ni conspiración ninguna. Han estado durante demasiado tiempo financiando todo con impresora. Esto es algo que es teoría económica primer curso. Bueno, ¿qué digo? Sentido común primer curso. Si tú los gastos te dedicas a financiarlos con dinero de mentira, con papel pintado, ¿no? Que no vale nada, sin ningún tipo de respaldo, no ya de oro, sino sin ningún tipo de respaldo de cambio con otras monedas. El resultado es pues el que es, que la gente en Venezuela utiliza los billetes de bolívar para envolver pescado. Bueno, para envolver el pescado que no tienen. El otro día veía una fotografía de broma en la que salía un retrete y alrededor, como si fuera papel higiénico, fajos de bolívares. Estaba pensada para hacernos reír, pero maldita la risa. Es decir, cuando tú has llegado a ese extremo, significa que el dinero que tienes en la mano y por el que te pagan por tu trabajo no sirve absolutamente para nada. Le quedaría, diréis vosotros, la posibilidad de endeudarse. Sí, es una posibilidad que tienen todos los gobiernos. Bueno, exactamente todos no. El de Venezuela en concreto no tiene esa posibilidad más allá de los bonos que emite PDVSA, la petrolera estatal. A nadie en su sano juicio se le ocurriría prestar a ese gobierno, porque seguro que no te va a devolver lo que le has prestado. Es una cuestión elemental. Y si no fuese así, pues la gente estaría o los inversores estarían peleándose por el bono venezolano. Los que tanto defienden Venezuela y el proyecto bolivariano, que son bastantes más de los que pensamos, cada vez que me vienen con el cuento de que eso es una guerra económica, de que la derecha, de que no soportamos que Venezuela haya menos pobres, que pin, que pan, les digo siempre lo mismo. Si de verdad queréis tanto a la revolución bolivariana, lo tenéis bien sencillo: comprad bonos venezolanos. Dadle dinero. No, hasta ahí podíamos llegar. Eso sí que no. Eso, mi dinero no lo pongo en manos de esta gente. Con eso lo decimos todo. Yo estaría encantado de comprar, no lo sé, deuda de Liechtenstein, por ejemplo. Sé que el Principado me la va a devolver puntualmente. La pena es que Liechtenstein no necesita andar endeudándose en los mercados internacionales porque su gobierno no gasta más de lo que ingresa. Gasta muy poquito y el poquito que gasta se lo ponen sus contribuyentes, a los que no explota demasiado. Dentro, obviamente, otra manera de financiarse el Estado, la principal, de hecho, es hacerlo a través de sus propios ciudadanos. Es como vía impuestos o vía emisiones de deuda dentro del país. En España, gran parte de la deuda española, los tenedores de esa deuda son bancos españoles, son compañías de seguro españolas, son fondos de inversión españoles que compran bonos del Estado, que compran obligaciones, que compran letras cuando hay emisiones, con la idea de ganar un poquito. Bien, es algo perfectamente legítimo. Y cuando el Tesoro emite, al primero que va dirigido es a ellos. Es, bueno, al Banco de Santander, al BBVA, compradme bonos y yo os los iré devolviendo, ¿no? Pero los venezolanos no pueden financiar a su gobierno. No pueden financiar a su gobierno porque la única manera que tienen de financiarle es con una moneda que está muy envilecida. Eso por un lado. Y por otro, tampoco pueden comprar bonos del Estado venezolano porque el ahorro, con lo que pudiesen haberlo comprado, el ahorro se lo ha cargado, se lo ha devorado literalmente la inflación. Si miramos la inflación que ha habido promedio entre 2006 y 2016, pues estamos hablando de que quien tuviese algún ahorro denominado en bolívares en el año 2006, ha quedado de ese ahorro nada, ha sido pulverizado literalmente por el Banco Central de Venezuela. Por lo tanto, ¿con qué van a comprarlo? El que tenía algo ya se lo han quitado. El que tenía ahorros los ha volatilizado la inflación acaudillada y organizada desde el gobierno. Por lo tanto, las vías de financiación que tienen son nulas. Más allá, ya digo, de esos bonos de PDVSA, porque estamos hablando de cantidades pequeñas. Son bonos corporativos que PDVSA los emite
poniendo como respaldo la renta petrolera. De hecho, la renta petrolera, que la sigue teniendo Venezuela, a pesar de que el precio del petróleo ha caído significativamente en los últimos 2 años, el hecho es que Venezuela sigue exportando petróleo. Produce mucho menos que hace 15 años, pero bastante menos. De hecho, ha pasado de ser uno de los principales países productores del mundo a situarse en la parte medio alta. Si fuera la producción de petróleo fuera como la Liga, habría pasado de estar peleando por entrar en Champions a, no voy a decir descender, pero sí andar por la mitad de la tabla. Bueno, pues esta renta petrolera que sigue entrando, estamos hablando de cientos de miles de dólares, millones de dólares todos los días, se les está yendo en importar productos de consumo elementales dirigidos a la élite bolivariana y las migajas se reparten entre la clientela. Claro, migajas quedan cada vez menos. Por lo tanto, hay muchísima gente de los suyos cabreada, porque ve que el dinero se está yendo, pues que se lo están poniendo ellos, en una palabra. Hay una puerta en el aeropuerto de Maiquetía, en el aeropuerto de Caracas, no sé, creo que es la rampa 8 o algo así, en la que aterriza un avión de vez en cuando y traen suministros de los Estados Unidos dirigidos a la élite, dirigidos a la nobleza bolivariana, a Maduro, familia, los ministros, etcétera. Y eso los venezolanos lo saben exactamente cuál es la puerta. Es una puerta que está protegida, custodiada, y de pronto aparece un avión de carga, aterriza, se planta en esa puerta y descargan todas las cosas con las que desde teléfonos celulares, iPhones de última generación, hasta botellas de vino, champán, bueno, chocolates suizos, etc. Es decir, a ellos no les falta de nada, lo cual no es extraño, porque en las antiguas tiranías comunistas del este de Europa pasaba lo mismo. En mi historia criminal del comunismo tengo un capítulo sobre dónde vivía en Berlín, cerca de Berlín, la jerarquía comunista de la Alemania del Este, y se llamaba Waldsiedlung, y allí disfrutaban de todas las comodidades. Ya podía pasar el alemán medio haciéndose toda la mañana una cola para comprar una barra de pan duro, que la familia de Honecker o de cualquier ministro podía beber Beaujolais francés sin ningún problema, o comer naranjas recogidas en España, o lo que fuese. Pues algo similar, muy muy similar, está pasando en Venezuela ya en estos momentos, ¿no? Así que, resumiendo, nos encontramos con que las condiciones para este estallido, para esta rebelión, no voy a utilizar la palabra revolución porque está maldita en Venezuela, pero sí para esta rebelión popular están dadas. Es un hecho, y muchos nos lo preguntamos. Yo a veces oigo gente que me dice, oye, ¿tú que entiendes tanto de Venezuela, o que has leído tanto de Venezuela, o que te informas de Venezuela? Porque allí no pasa nada, porque no hago más que ver noticias, no hago más que ver tweets. Hablé el otro día con un venezolano que me encontré por Madrid o que me presentaron y me puso aquello como el horror, y en cambio no está pasando nada. Oye, lo mismo no es tan grave, y resulta que los medios nos están engañando. Bueno, quizá los medios pueden tener voluntad de engañarnos, pero no así las fotografías o los vídeos. La diferencia entre el mundo del año 1995 y el mundo actual es que entre la noticia y el consumidor de la misma muchas veces no hay intermediario ya. Una persona que graba un vídeo en un supermercado de Caracas y nos lo muestra a través de Twitter, es que estamos viendo el vídeo. Y no es una, estamos viendo vídeos de este estilo un montón. Antes sí era así. Antes, para que tú te enterases de algo, había una cadena de intermediarios que podían manipular o adulterar la información. Hoy en muchísimos casos no sucede. Quien quiere informarse se informa y puede acceder a lo que sucede realmente en un sitio. Y más en un sitio como Venezuela, donde comparten el mismo idioma que nosotros. No podemos ir a los periódicos del lugar, podemos ir a entenderles hablando. No es algo que esté sucediendo en Nepal. Está sucediendo en Venezuela, que es un país lejano geográficamente, pero muy cercano en casi todo lo demás. Entonces, ¿por qué no sucede? Es la pregunta del millón, de hecho. ¿Por qué no sucede nada en Venezuela a pesar de todo lo que está sucediendo, por otro lado? No lo sé, yo es algo que me llevo preguntando, no voy a decir semanas, sino meses. Desde el año pasado ya me lo preguntaba. El año pasado, estando en Guatemala, leí bastante de Venezuela, quizá porque coincidía casi en el uso horario y me pillaban las noticias. De hecho, veía allí la televisión venezolana. Veía el informativo de la noche por la noche y me informaba de lo que había de... Bueno, era la televisión oficialista, como os podéis imaginar, veía Telesur también. Y me pregunté, ¿pero por qué allí no sucede nada? ¿Por qué allí no pasa nada? Y una de las primeras cosas que pensé, y que no va desencaminada, es porque
a fin de cuentas, todas estas cosas han pasado muy lentamente. El proceso ha sido extremadamente lento y les está pasando que les están cociendo como a ranas. Esto de que ya sabéis que si tú en una olla de aceite de agua templada metes una rana, la rana no se entera. La pones, la subes y al final terminas cociendo la rana. Si siempre y cuando el aumento de temperatura del agua sea paulatino. Ahora bien, si esa misma olla la la llenas de agua hirviendo y la colocas al fuego y la pones a hervir y echas la rana salta. Es decir, no ha sido inmediato, no ha sido repentino. La pérdida de libertades de los venezolanos, su esclavización, su reducción a la servidumbre más espantosa ha sido paulatina. Y ahí está la clave de que muchos venezolanos lo den por hecho. Hablando con algunos de ellos en los últimos años, tanto aquí como en la propia América, me he dado cuenta que daban por hecho cosas que nosotros ni nos imaginaríamos. El hecho mismo de que no te permitan disponer del dinero que tienes en el banco. Es un hecho, los venezolanos no pueden disponer del dinero que tienen en el banco. Cuando salen del país, si es que salen, tienen que solicitar al Cadivi, que es una institución allí, para que les adjudique dólares. Y puede ser que te los deniegue y entonces no puedas salir del país. Eso es un drama que muchos estudiantes en el extranjero han tenido. Como esto, lo mismo con comprar billetes de avión y muchas cosas más. No estamos hablando ya de que no encuentres papel higiénico en el supermercado, sino que van pequeños detalles de la vida cotidiana, del día a día, que a nosotros nos pasan desapercibidos, pero que para ellos ya se han hecho. Es decir, a nosotros no nos enteramos, ellos lo conocen, pero como llevan tanto tiempo, los controles cambiarios, el cepo cambiario que padecen en Venezuela es tan antiguo que se han hecho a él. De hecho, mucho venezolano que termina aterrizando en España y viviendo aquí, a la vuelta de 3 meses te dice: no sé cómo podía aguantar todas esas cosas, pero sin embargo las aguantaba. Me habían cocido como una rana, habían ido subiéndome la temperatura poco a poco y al final pues resultaba que me parecía normal. Por otro lado, tenemos la oposición. La oposición controla la Asamblea Nacional desde hace ya 6 meses y la oposición está bastante activa, más activada desde luego que hace un año o hace un par de años, pero es inoperante porque no la están dejando operar, porque lo tiene muy difícil. El sistema político venezolano es muy presidencialista, excesivamente presidencialista, y como tal el presidente tiene muchísimo poder, un poder de veto total, puede hacer y deshacer a su antojo. La Asamblea estaba diseñada para que existiese, que tuviese una serie de competencias, no demasiadas, para que Chávez pudiese presumir de que su revolución bolivariana era el paradigma de la democracia. Ni más ni menos. Mientras estuviese en manos de los bolivarianos no había nada que temer, iba a ser la voz de su amo, como el disco de Emi, pero en el momento en que pasase a la oposición pues podría haber algún problema. Ahora bien, como la última palabra siempre la tiene el presidente, y lo estamos viendo, lo que os contaba al principio de la contracrónica de hoy, pues el resultado es el que es, no puedes operar. El proceso de revocatorio, por ejemplo, que es algo constitucional, aquí no hay nada, ya os lo decía el otro día, aquí no hay nada ilegal ni nada por el estilo. Esto está contemplado, creo que es en el artículo 72 de la Constitución venezolana, de la Constitución de Chávez, ojo, no de la anterior. Está contemplado y tiene hasta, sí, exactamente, lo acabo de mirar, en el 72 de la Constitución Nacional, ¿no? Dice algo así como: cuando igual o mayor número de electores que eligieron al funcionario hubieran votado a favor de la revocación, se considerará revocado su mandato y se procederá de inmediato a cubrir la falta absoluta conforme a lo dispuesto en esta Constitución y en la ley. Esta es la letra de la Constitución bolivariana. Entonces lo redactó Chávez, casi de su puño y letra. Por lo tanto, pueden, como ya ha pasado, ha cumplido todos los plazos, pueden presentarlo. Pero la operativa, el proceso para poder llegar hasta ahí, hasta la revocación del presidente, es largo y bastante tediosos. Para decirlo así muy brevemente, necesitan primero recolectar casi 2 millones de firmas para solicitar el revocatorio. Esas firmas hay que validarlas. Luego necesita recolectar el 20% de las firmas de la convocatoria, lo que supone ya 4 millones de firmas, 3.900.000, una barbaridad, y luego volverlas a validar. Es decir, el Consejo Nacional Electoral, el famoso CNE, te puede poner 1.000 pegas, y de hecho está poniendo 1.000 pegas.
No consiguen pasar de ahí. Las manifestaciones de la semana pasada, de hecho, iban de esto, iban a exigir al CNE que por favor que agilizase los trámites, que está en la ley, y demandaban simplemente que se cumpliese la ley. Por lo tanto, la oposición que existe y que está activa, a pesar de que su principal líder opositor está en la cárcel, pero bueno, está Enrique Capriles, está Chuo Torrealba, hay unos cuantos, María Corina Machado, que no están presos todavía, nada nos dice que no puedan estarlo dentro de un mes, eso es cierto, y sí que se están moviendo dentro de lo que les permite la ley. También el hecho mismo de que hayan encarcelado a López, lo que le está diciendo a Torrealba, lo que le está diciendo a Capriles, lo que le está diciendo a Machado es mucho cuidado que os metemos presos y de ahí no vais a salir. No olvidemos que López lleva 2 años y pico metido entre rejas. Por lo tanto, yo me pongo en su lugar, me meto en su piel, en su pellejo, y lo que haría es andar con pies de plomo. No vaya a ser que vengan, se presenten en mi casa pasado mañana unos guardias bolivarianos de estos y me esposen y me metan para adentro. Entonces, es normal que todas las cosas traten de hacerlas con mucho cuidado. Sé que hay muchas críticas en Venezuela, pero yo prefiero entenderles. Entender no es tan fácil. Y sé que hay críticas también en España que dicen es que el Capriles en el fondo está conchavado con los bolivarianos. Sinceramente, no lo creo, la verdad. Pero claro, lo fácil es opinar desde Madrid, o desde Barcelona, o desde Buenos Aires. Lo difícil es estar en Caracas y lo difícil es estar en la piel de Capriles o de cualquiera de estos. Están siendo excesivamente cautos por otras razones que vamos a ver a continuación. Luego hay otro factor, y es el hecho de la militarización. Vamos a ver. Con la coartada de la delincuencia, Maduro ha militarizado el país. Ha creado unas brigadas especiales para combatir la delincuencia. Unas brigadas especiales que, por cierto, están haciendo auténticas barrabasadas. Dan de baja, entre comillas, es decir, liquidan gente por los barrios conflictivos del país con absoluta impunidad. En el momento que ven, pum, pum, disparan, tal. Hay varios reportajes, tenéis en distintos periódicos, tanto españoles como hispanoamericanos, sobre este tema. Nadie ha dicho de los defensores de los habituales de los derechos humanos, nadie ha dicho nada de esta limpieza étnica que están haciendo los militares en Venezuela. Más allá de lo que digo, unos cuantos periodistas. El hecho es que nadie quiere manifestarse, como es lógico. Nadie quiere manifestarse teniendo en cuenta que una vez han combatido el crimen o combatido la delincuencia, esos militares se quedan en los barrios, se quedan en los municipios. Por lo tanto, militares que disparan sin preguntar y que además lo hacen con total impunidad. Por lo tanto, si yo estuviese en su lugar de nuevo, me lo pensaría. Si yo en mi barrio en Madrid tuviese al ejército en la calle que ha venido a combatir a los malandros, cierto, pero una vez combatidos y abatidos no sé cuántos, resulta que se queda aquí paseando con los jeeps por las calles de mi barrio. Yo y 4 opositores más nos lo pensaríamos mucho por si acaso se les escapa un balazo y el balazo termina en mi cabeza. Entonces ahí se acaba todo. Ahí se acaba el chavismo, se acaba la revolución, se acaba todo porque es que acabo yo mismo. Por lo tanto, no dejan de ser seres humanos, con todas sus debilidades y con sus miedos. Eso también hay que tratar de entenderlo. Pero lo más importante, ojo, muy por encima de la militarización o de los problemas que están teniendo los opositores con el Consejo Nacional Electoral y con el régimen mismo. Lo más importante, yo personalmente, yo FDV, creo que es que el venezolano medio lo que necesita es sobrevivir. Así de simple. Necesita sobrevivir como necesita sobrevivir el cubano, como necesitaba sobrevivir el polaco de los años 70, como necesitaba sobrevivir el rumano de la época de Ceausescu. Es decir, el socialismo te deja tan expuesto, tan miserable, que lo único que piensas es en acabar el día. Es lo que en Cuba llaman resolver. Es decir, en buscar comida, en hacer colas, en hacer trámites. Ahí en los países socialistas hay trámites para cualquier cosa. Es la apoteosis del funcionariado y de la burocracia. En buscar medicinas, por ejemplo. En Venezuela, hoy, a día de hoy, 18 de mayo de 2016, se está haciendo contrabando con paracetamol. Esto es un hecho real. Que te duele la cabeza, no digamos ya con otras medicinas más urgentes para enfermos del corazón, para gente que tiene problemas pulmonares o no entro ya en tratamientos oncológicos. Directamente un diagnóstico de cáncer en Venezuela es una sentencia de muerte rápida además. Bien, si tú estás metido en eso, si tu vida, tu día se consume en eso, ¿cómo vas a pensar en rebelarte? Si aquí en España ya el día se nos va en los afanes diarios, en salir por la mañana,
coger el metro o el atasco de tráfico, que si llevar a los niños al colegio, que si volver, que si hacer un par de asuntillos, que si pasar un momento por el supermercado a hacer la compra y estamos con la tripa llena. Y si nos ponemos malos, acercamos a la farmacia y compramos una pastilla. Si se nos va el día entero en eso, si llegamos agotados por la noche, imaginaos cómo debe estar el venezolano promedio. Que cosas que para nosotros son de una sencillez pasmosa, para él es una carrera de obstáculos. Y eso creo que es lo que les impide rebelarse, o lo pone muy difícil. Como, sí, que si tenéis razón, si estos Maduro y compañía son todos unos huevones, y unos corruptos y unos sinvergüenzas, pero yo es que lo primero que tengo que hacer es llenar la barriga, que la tengo vacía, que tengo a mi hijo llorando, porque no come desde hace un día. Y tengo que buscar cómo sea un poco de pollo o un poco de harina de maíz para hacer algo de pan. Es decir, normalmente estas cosas en los países que no tenemos estos problemas no es que nos cueste entenderlas, es que no alcanzamos siquiera a entenderlas. El mejor aliado del socialismo es la pobreza generalizada, porque el pobre de pedir no piensa en más que en sobrevivir al día, es en conseguir ese día, sobrevivir, un poco como el hombre de las cavernas, y a ver cómo sobrevivo hoy. Pues nos reduce a esa condición primitiva de mera supervivencia. Y ese es, a mi juicio, repito, el factor más importante que explica por qué los venezolanos todavía no se han levantado. Hay alguno más. Este es alguno más de tipo sociológico, por ejemplo. Ya con esto voy a ir terminando, que me estoy alargando. Vamos a hacernos una pregunta. ¿Quiénes componen sociológicamente la oposición? Los partidos opositores, la famosa MUD. ¿Quién los compone? Pues desde el principio hasta el día presente, básicamente está compuesto por clases medias urbanas. Clases medias urbanas que son muy poco amigas de armar lío y de armar follones. La gente normal, el abogado, el oficinista, lo que es la clase media urbana, como en cualquier país. Muy probablemente los venezolanos que conozcáis pertenecen a esa clase media urbana. Por decirlo así brevemente, la mejor Venezuela, la más democrática, la más culta y civilizada, es la que está en la oposición. Gente así es poco dada a la violencia, muy poquito dada a la violencia, no solo en Venezuela, sino en cualquier país. Es gente tranquila, pacífica, que se dedica a lo suyo, que tiene oficio y tenía beneficio antes de la revolución. Y un poco algo similar sucedió en Cuba, con la diferencia de que en Cuba se les dejó salir en el año 60-61 y muchos se fueron para Miami porque estaba a 100 kilómetros. En Venezuela una parte ya se ha ido y está en la Florida o está en España o está en otro sitio, pero queda todavía parte de esa clase media urbana que era muy numerosa y muy grande en la Cuba previa a Chávez. Está ahí, está presa, tratando de sobrevivir y además es gente civilizada, como digo, profesores universitarios, gente de clase media, economistas. Bien, estos es normal que busquen una salida tranquila y democrática. Se vio en las elecciones, se vio el año pasado. No me inventó absolutamente nada, veíais a la gente. Entusiasta, venezolanos y por lo tanto un pueblo caribeño dado al baile y al muy efusivos en todo, pero por lo demás poco dados a la violencia. En las manifestaciones de febrero de 2014 los pasaron por encima los policías. Hubo 43 muertos, sí, y casi todos los muertos los puso la oposición. He conocido personas que estuvieron en esas manifestaciones y te lo contaban. Te decían, si es que éramos unos ingenuos, si es que íbamos a hacer una sentada y nos sentábamos ahí, estudiantes universitarios. Claro, les pasaban estos, que ya sabéis cómo van los policías antidisturbios en Venezuela, que parecen Robocop, les pasaban por encima como un bulldozer. Así que, ¿qué podemos esperar de la materia prima? Es una materia prima estupenda, es la mejor materia prima con la que se puede construir un país, es clase media, urbana y bien formada, pero la peor materia prima para montar una rebelión popular. Es la verdad, sinceramente. Yo puedo valer como periodista, puedo valer como podcaster. Ahora, como, no lo sé, agitador callejero no soy muy bueno, os lo aseguro. Jamás me he peleado, no sé cómo se hace un cóctel molotov y luego no me gusta la violencia, me repele un poco. Si veo a dos personas pelearse me produce cierto rechazo. Es decir, al final la parte buena de una sociedad es reacia a hacer estas cosas. Ahora bien, conforme se contrae la clientela bolivariana por falta de recursos, porque cada vez hay menos y
y tienen que repartir. Y luego aquello no deja de ser una satrapía en la que el sátrapa y sus allegados disponen de preferencia. No es que la renta petrolera de la que os hablaba se reparta de manera alícuota y equilibrada entre todos. Tenemos tanto, 100 millones, venga, a tanto que por cabeza. No, si hay 100 millones, 90 van a la cúpula y los 10 restantes se reparten de aquella manera en función de intereses políticos y demás. Por lo tanto, y esto lo estamos empezando a ver ya el año pasado y este año, esa clientela que va dejándolo de ser, que ya no recibe nada del chavismo, no recibe nada del gobierno, se convierte en enemiga. Tú me lo dabas todo y ahora me lo quitas. Consideran que se lo han quitado. Han asumido que eso era un derecho. Este es el problema, y lo repito un día más, de cuando la pobreza se intenta solucionar subsidiándola. Es decir, hacer asistencialismo no es ayudar a los pobres, es condenarlos a la pobreza y además no te haces ningún favor. El que hace el asistencialismo no se hace ningún favor por una razón simple, porque convierte lo que es pura caridad en un derecho. Consideran que eso es así y que tiene que ser así y que si el gobierno nos daba comida nos la tiene que seguir dando porque nos corresponde. Esto hemos visto a lo largo, ya digo, los últimos 6 meses, al último año, que un montón de ex-chavistas se han pasado a la oposición o empiezan a armarla por la calle. Es decir, los mismos protagonistas de la revolución de hace 10, 15 años están empezando a pasarse al enemigo. Y eso Maduro y compañía ya lo han descontado. Es decir, gran parte de su miedo y de esta manera tan violenta con la que están actuando, estos modos tan violentos y el miedo que llevan metido en el cuerpo viene de ahí. Es decir, a esta gente, a diferencia de esas clases medias urbanas e instruidas, a esta gente el chavismo le permitió hacer cualquier cosa. Era la época en la que a los malandros, que es como llaman a los delincuentes en Venezuela, Chávez venía con lo de que no eran malandros, que eran bienandros y que viniesen a él. Esto es real, esto lo podéis buscar en YouTube. Una de las cosas buenas de Chávez es que lo dejó todo grabado en vídeo. Hacer archivo del chavismo es muy sencillo, no hay que irse a buscar legajos a un archivo. Uno no tiene más que teclear youtube.com y a partir de ahí lo tiene todo, ¿no? Son los que se dedicaban tan pronto como hace 4 años, 3, 4 años, cuando empezaron las primeras escaseces y empezaron las carestías, los que se dedicaban a saquear almacenes. Acordaros de los saqueos de las tiendas de electrodomésticos DACA, que daba vergüenza ajena verlas. Bueno, pues parte de esta gente se está pasando. Es decir, está empezando, se siente decepcionada por otras razones distintas, pero se siente decepcionada con el chavismo, al que considera que ya no es el proveedor seguro y fiable. Por lo tanto, a partir de aquí ya puede pasar cualquier cosa. Yo solo os dejo un dato que no dejaría indiferente a nadie. En Venezuela es el país más violento del mundo. En Venezuela hay muchísimas armas y todavía mucha más impunidad. Así que se puede, no sabemos por dónde, desde luego lo que sea será un cisne negro, eso lo podemos, quien diga a toro pasado que sabe lo que va a suceder, de nuevo miente, no tenemos ni idea por dónde va a ir, hay un montón de elementos situados, pero que lo mismo pueden desembocar en una resolución más o menos pacífica de esto, con dolor, porque de esto no se va a salir sin mucho sacrificio, o por el contrario, que termine en una salida violenta. Depende también de lo que haga el gobierno bolivariano y cómo busque su propia redención. Si van a sacrificar a Maduro, si no le van a sacrificar, si hay un chavismo bis de repuesto para que esté dispuesto a pactar con la oposición o con parte de la oposición y monten una cosa parecida a la transición española, es decir, los más aperturistas del chavismo junto con los opositores que lleguen de una manera aceptando lo básico, bueno, no vamos a sacrificar a Chávez y a este vamos a dejarle como figura, no lo sé, no tengo ni idea. Esto sería materia ya para otro podcast. El hecho es que mientras esto siga así, nadie se va a levantar en Venezuela y ya es una pena, aunque yo, y esto os lo digo sinceramente, no creo que sea bueno. De la calle, lo repito, nunca ha salido nada bueno. La estrategia que está siguiendo la oposición, que es lenta y es un poco desesperante, de seguir la ley, creo que es la adecuada. Mientras la ley te permita un solo resquicio, aprovéchalo. Simplemente. Sobre todo cuando lo que enfrentas es que te meten un tiro. Y los héroes, los mártires, no pueden luego hacer nada. Esto de no, pero le conviertes en un mártir. El valor de un mártir, los mártires no gobiernan, ¿eh? Los mártires quedan muy bien y tal y cual, pero esto de no, vamos a ver si se muere Leopoldo López, qué bien. No. Aparte de la tragedia humana de que se muera un hombre tan joven, convertido en un mártir, no sé bien para lo que va a servir.
le prefiero en el gobierno. Sinceramente os lo digo. Bueno, pues aquí terminamos, o aquí termino, mejor dicho, la contracrónica de hoy, que ha sido bastante larga, como podéis haber visto. Y tengo una preguntilla, no voy a meter la cabecera porque quiero quitármela rápido, que me ha llegado a través de Twitter, a través de un tuitero muy activo que se llama Adrián Núñez Pradas, que me pregunta, me ha puesto un meme que dice, sale pues uno de así a perro flautado y tal. Dice, esa globalización es internacionalista. Adrián me viene a preguntar que eso cómo se come. Bueno, pues forma parte de las contradicciones míticas de la izquierda. Se puede ser una cosa y la contraria sin ningún problema. Suelen decirte que ellos son antiglobalización capitalista y lo que están es a favor de la globalización socialista. Yo la globalización socialista no la he conocido nunca. Existe una globalización de estados capitalistas, como el antiguo bloque del Este, el Pacto de Varsovia, el Comecon, pero la relación que había entre rusos y búlgaros era prácticamente nula, o entre rusos y alemanes del Este, más allá de las relaciones puramente oficiales de los estados. El socialismo es una involución y como tal supone una aldeanización general. No existe nada parecido a una globalización socialista y si no existió en el pasado, tampoco existirá en el futuro. Bien, pues respondida a esta pregunta de Adrià, que prepara, por cierto, unos memes magníficos para Twitter, me despido de vosotros hasta mañana.